Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presencia. Vamos a leer un pronunciamiento ante la agresión sufrida en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es la agresión contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Le voy a ceder el uso de la palabra a la presidenta de la mesa directiva, a la senadora Alejandra Arias, quien es integrante de la mesa directiva, posteriormente de la Comisión para la Igualdad de Género, 3 horas. Luego le cederé la palabra a la presidenta de la mesa directiva y posteriormente a la senadora Amalia García, de Movimiento Ciudadano, quien también es integrante de la Comisión para la Igualdad. Y posteriormente hablaremos del delito de violencia mediática que se ha cometido en uno de los diarios de este país. Por su atención, muchas gracias y cedo la palabra a la senadora Alejandra Arias. Muchas gracias a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Este es un pronunciamiento por parte de las senadoras y senadores de todas las fracciones parlamentarias. El episodio ocurrido ayer, en el que la presidenta de la República fue víctima de abuso sexual, con actos de tocamientos y caricias sin su consentimiento, realizadas por un ciudadano quien circulaba en la vía pública, es un hecho inaceptable que trasciende la anécdota o la imprudencia individual. Es una agresión que interpela directamente a nuestra cultura política y a las estructuras sociales que aún toleran la invasión del cuerpo de las mujeres como si se tratara de un gesto menor. No hay autoridad ni investidura que pueda blindar a una mujer frente a la violencia simbólica y física que implica la apropiación de su cuerpo. Si esto ocurre con la jefa del Estado, con nuestra comandanta suprema, con nuestra presidenta de la República, también ocurre todos los días de manera silenciosa contra miles de mujeres en nuestro país. Lo sucedido pone en evidencia la persistencia de una desigualdad arraigada que normaliza el irrespeto y trivializa la violencia cuando se ejerce contra una mujer. Este hecho debe leerse como un llamado urgente a revisar no solo las políticas públicas, sino también los comportamientos y códigos que sustentan una masculinidad que confunde cercanía con derecho y afecto con dominio. La verdadera transformación social exige responsabilidad, educación y compromiso ético que atraviesa todas las esferas del poder y de la vida cotidiana. La igualdad sustantiva no es una aspiración retórica, es un mandato constitucional y un compromiso político de la Cuarta Transformación. Este hecho nos convoca a redoblar el trabajo para desmontar los factores estructurales que sostienen la violencia contra las mujeres y a construir una sociedad donde el respeto y la dignidad sean principios innegociables. La vida pública nos pertenece a todas y las mujeres tenemos derecho a circular, disfrutar y transitar las ciudades, comunidades, colonias y barrios libres de violencia, sin ser agredidas física o verbalmente. El espacio público, el transporte público y la vía pública deben de ser diseñados para las mujeres,
adolescentes y niñas para que los disfrutemos en igualdad de condiciones que los hombres. El delito cometido ayer contra la presidenta de México no solo atentó contra su seguridad, integridad y dignidad, se llama abuso sexual y debe ser considerado en todo el país como un delito grave. En próximos días nos reuniremos con las comisiones de igualdad en todo el país para revisar nuestras agendas legislativas y avanzar significativamente en la prevención, atención y sanción de todas las violencias que se ejercen contra nosotras las mujeres. Senadora Amalia García, por favor. No se trata únicamente de tipificar este delito como delito grave y no como delito menor, como han pretendido hacerlo en algunos estados. Se trata de nuestro cuerpo, de nuestra seguridad y de nuestra integridad, que con miradas lascivas, con tocamientos y otras prácticas nos denigran y nos hacen sentir mucho miedo para seguir con nuestro camino a casa o al trabajo o a donde queramos llegar. Respaldamos la decisión de la presidenta de analizar con las y los gobernadores el estado que guardan la tipificación o no de los delitos de los que somos víctimas en el ámbito público como en el privado. Los hombres nos matan, nos agreden, tocan nuestro cuerpo, nos acosan, nos amenazan, nos chulean, se burlan de nosotras, nos violan, nos hostigan laboralmente y muchas conductas más, porque pueden, no porque se los provoquemos. Por eso, además de revisar las leyes de violencias, códigos penales y civiles, leyes de igualdad, así como las reformas referentes a la igualdad sustantiva en las constituciones locales. Le voy a dar la palabra a la senadora del PRI, Meli. Buen día. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Hacemos también un llamado a todos los gobiernos estatales para continuar con la capacitación y especialización de autoridades encargadas de impartir justicia para las mujeres, así como a las fuerzas de seguridad en todos los estados y los municipios del país. También para trabajar campañas permanentes de difusión de nuestro derecho a una vida libre de violencias en todos los sectores de la sociedad. A continuar con campañas de empoderamiento de mujeres, adolescentes, niñas, para identificar violencias en sus vidas, para que puedan acudir a pedir ayuda y sobre todo para que se atrevan a denunciar a quienes no les traten con dignidad y respeto en las instituciones correspondientes. Además, para hacer campañas de reeducación de los hombres, para que entiendan que existen otras maneras de relacionarse con todas nosotras, porque los queremos a nuestro lado, sí, pero respetuosos y no violentos. Somos legisladoras del país y representamos los intereses de las mujeres y los nuestros como mujeres, porque ser mujer no puede ser la razón para vivir discriminación, desigualdad ni inseguridad. Somos iguales ante la ley y lo seguiremos defendiendo en todo nuestro actuar legislativo. Presidenta Claudia Sheinbaum, todas en el Senado de la República te decimos, no estás sola en este sentido de buscar el respeto y la no violencia a las mujeres. Si te tocan a ti, entonces defendemos todas. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias. Ahora le quiero pedir, bueno, lo voy a tener que leer yo porque está, nada más déjenme lo encuentro. Aquí está. Lamentablemente, hoy nos amanecimos con una primera plana. No la voy
¿Qué dije? No, yo digo, lo repito. Sí, sí. Bueno, es que dormí muy poquito, pero no voy a repetir ni voy a mostrar la imagen porque sería revictimizar y no se trata de reproducir exactamente lo que tanto hemos pedido que se elimine de los medios de comunicación. Pero voy a leer el código en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en este Senado y en la Cámara de Diputados. En la Cuarta Transformación, legislamos contra la violencia mediática. No lo querían hacer en ningún otro lado, en ningún otro momento. Y lo logramos en la Cuarta Transformación. Artículo 20, quinquies. Violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. Y en el Código Penal Federal se tipificó este tipo de violencia y dice: la tipificación del delito de violencia a la intimidad sexual se considera que se comete este delito aquella persona que comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, sin su aprobación o su autorización, así como quien videograve, audiograve, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación y sin su autorización. Y la publicación que se hizo en el diario es una publicación sin el consentimiento, sin la autorización y, por supuesto, sin la aprobación de quien fue víctima de tocamientos en la vía pública. Estas conductas se van a sancionar con una pena de 3 años de prisión a quien lo realice de manera personal, pero también a los medios de comunicación se aplica este tipo de delitos. Por eso hacemos un llamado a que en los medios de comunicación no reproduzcan imágenes que vulneran, que ponen en riesgo nuestra integridad y que revictimizan una situación muy violenta contra nosotras. A ningún hombre de cualquier editorial le gustaría que su hija, que su hermana, que su suegra, que cualquiera de sus parientas, mujeres, hijas, aparecieran donde están tocando su cuerpo sin su consentimiento. No lo vamos a permitir de ningún diario, de ninguna impresión y, por supuesto, en ninguna plataforma. Cuando tipificamos este tipo de delito, hablamos con Twitter, hablamos con Facebook, hablamos con Instagram, hablamos con todas estas plataformas y estuvieron de acuerdo y han cumplido con bajar este tipo de publicaciones y de ofrecer una disculpa pública. Solicitamos al medio de comunicación que publicó denigrantemente este tipo de imágenes que en el mismo espacio, en el mismo lugar, se ofrezca una disculpa pública a la presidenta de la República por haber utilizado su imagen sin su consentimiento, denigrando su investidura, porque es la presidenta de la República, no es la vecina, es la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de este país. Y aunque fuera la vecina, pero en este caso hemos defendido a las mujeres siempre y no le gustaría a ningún hombre que eso se hubiese hecho con alguna de sus hijas o de sus hermanas. Estamos aquí para defender a las mujeres y volvemos a repetir lo que leyó cada una de nuestras compañeras. Si nos tocan a todas, respondemos. Si nos tocan a una, respondemos todas. Pero estamos legislando
y volvemos a decirlo, estamos legislando contra las violencias, por la dignidad, por la seguridad. En esta Ciudad de México es delito el abuso sexual y tuvieron muchas resistencias, claro, porque no es un delito común y corriente. No es un tema de que, a ver, usted ya no va a volver a tocar a la señorita, ¿verdad? Ofrézcale una disculpa. No, es un delito grave. Y como delito grave se tiene que ir a hacer una denuncia, se tiene que sancionar a la persona que comete ese delito. Porque las mujeres en este país no nos levantamos todos los días para ver cómo y qué inventamos, qué violencia inventamos. Las leyes que hemos hecho es para demostrar que las mujeres decimos verdad. Y la justicia que se hacía antes era para demostrar que decíamos mentira. Y los hombres y muchas mujeres se han atrevido a decir que nosotras lo provocamos. ¡Qué vergüenza que todavía se pueda atrever a alguien a decir que nosotras provocamos a los hombres, como si los hombres fueran un lobos en celo que no pueden ver a una mujer! Es también un tema muy lastimoso y muy denigrante contra los hombres que alguien se exprese que nosotras los provocamos. Por eso hacemos un llamado, y lo leyeron muy bien. Vamos a revisar la ley, vamos a revisar todo lo que están haciendo en los estados y cómo ha avanzado la agenda para prevenir, atender, sancionar y eliminar las violencias en nuestras vidas en todo el país. Incluso hacemos un llamado a la presidenta para que en la CONAGO revise con las y los gobernadores el avance de la agenda de la igualdad sustantiva, porque hay estados que no han modificado su constitución para incorporar la igualdad sustantiva. Muchas gracias. Preguntas. Sí, tenemos preguntas, senadoras. En primera instancia les pregunta Miriam. Claudia Flores Barreto de N+. Senadoras, senadores, buenos días. Senadora Malú, preguntarle, sí hubo un medio de comunicación, pero hubo también, sobre todo en pues las redes sociales, una difusión verdaderamente abundante, por decirlo menos, de las imágenes en donde se produjo este tocamiento a la jefa del Ejecutivo Federal. ¿Qué van a Perdón, hacer? otra vez, por favor. Porque ¿Qué van a hacer en el caso, senadora, le preguntaba yo, de las redes sociales, en Claro. donde además abundó la repetición de las imágenes en las que lamentablemente sucedió este hecho? ¿Se puede hacer algo? ¿Habrá oportunidad de legislar con mayor precisión? ¿Qué se puede hacer para evitar la divulgación de estas faltas de respeto cuando ocurren? Y también yo sé que están haciendo un llamado a que la CONAGO se reúna. ¿Se puede hacer algo desde el Senado para, no sé, tal vez promover un punto de acuerdo que exhorte de manera formal a las legislaturas a corregir lo que decía la presidenta en la mañana, que no se trata de un delito tipificado en todas las legislaciones del país? Y quisiera, independientemente de este asunto, que me regale un comentario acerca también de otra mexicana que fue ofendida a nivel internacional en el concurso Miss Universo y que con dignidad pidió respeto. ¿Hay algún respaldo de parte también de todas y todos ustedes a pues el punto final y la defensa de su dignidad en este caso? Gracias. Sí, muchas gracias. A ver, voy a dejar el tema de las plataformas a mi compañera, que además es experta en estos temas, nuestra compañera Andrea Chávez. Con respecto a la valentía, el arrojo que tuvo Fátima Bosch para resistir un insulto público, una violencia pública que ejerció el señor, que ya fue destituido, por cierto, esa violencia que se ejerce contra nosotras, la verdad, independientemente, y lo vuelvo a decir, que estemos o no a favor de esos certámenes, yo personalmente no respaldo esos certámenes y muchas de las que estamos aquí no respaldamos esos certámenes, pero la valentía que tuvo para, de manera digna y respetuosa, defender su postura
salir del lugar donde se realizó esa violencia y además defenderse con esa dignidad, a nosotras nos llena de orgullo. Sí, bravo, Fátima. Porque es una mexicana que no permitió una agresión en su contra y además la valentía que tuvieron las demás compañeras, incluso la que ganó el certamen hace un año, se salió junto con ella y varias, porque lo que le estaban haciendo a ella se lo estaban haciendo a todas. Y fue extraordinario. Vamos a revisar esos certámenes, porque no queremos, pueden ser espacios para que las mujeres luzcan sus niveles de conocimiento, sus niveles de cultura, la promoción de su país, pero no de la manera en que los hombres han querido exhibirnos. No lo vamos a permitir, pero esos certámenes no dependen directamente de una legislación. Yo podría meter una iniciativa, no lo voy a hacer, porque todavía el patriarcado también está en la vena de las mujeres. Y hay muchas mujeres que les gustan esos certámenes. Entonces no voy a hablar de ese tema, pero lo que sí vamos a hacer es felicitar a Fátima, felicitar la valentía. Qué bueno que quiso representar a México, pero la señora demostró dignidad, demostró altura de miras al no pelearse con ese pelele y al contrario retirarse dignamente y responder muy bien a la ofensa pública, al abuso, a la violencia política, porque eso fue lo que ejerció este infeliz en contra de Fátima y además, bueno, pues una agresión, violencia psicológica. En fin, gracias. Perdón, te pisé. Con el tema de la difusión de las imágenes en redes sociales de la compañera presidenta, ustedes lo saben porque lo hemos tratado aquí en diversas ruedas de prensa. La ley Olimpia contempla también el espacio virtual, el espacio digital. Y si bien es cierto, hay muchas personas que han difundido sin mala fe las imágenes del video, de esa parte del recorrido de la presidenta de la República desde Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública, es cierto que se enmarca también dentro del tipo penal de ley Olimpia en el Código de la Ciudad de México. No nada más es a quienes capturen las imágenes, sino también es a quienes las publiquen, las difundan o las compartan, y por eso es que hay que impulsar campañas de generación de conciencia en el territorio, en nuestras entidades federativas y desde aquí, desde el Senado de la República, precisamente la comisión que preside nuestra compañera, la senadora Marta Lucía Mitcher Camarena, invitó a la compañera activista Olimpia Coral Melo a seguir conversando sobre esta ley Olimpia y de generar conciencia, porque efectivamente sería inviable buscar a todos quienes comentaron el video, hasta, por ejemplo, para rechazar la conducta que cometió pues el personaje, el abusador, el victimario. Hay personas que comparten el tuit con un comentario rechazando y condenando la conducta, pero al mismo tiempo están compartiendo y difundiendo el video. Es decir, no hay mala fe dentro de su actitud, dentro de su conducta, pero se siguen marcando dentro pues del tipo penal de la ley Olimpia en el Código Penal de la Ciudad de México. Entonces, generar conciencia, publicar dentro de nuestras redes sociales que es importante no replicar estas imágenes, no replicar este video y exigir justicia, particularmente con los medios de comunicación, pues que se dedican a la difusión de una diversidad de imágenes y de videos, pues que contemplen dentro de su línea editorial, pues no revictimizar a la presidenta de la República o a cualquier otra mujer cuyo cuerpo o cuyo contenido sexual íntimo pues sea capturado o videograbado, ¿no? Gracias. Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Nada más quiero hacer, Adrián, perdón, antes de su intervención, quiero hacer mención y agradezco de verdad la presencia de las compañeras de los partidos políticos, pero también de los hombres y de los compañeros que tienen en sus manos un mensaje como el cuerpo de las mujeres se respeta. Eso no es un eslogan, es un derecho, y agradecemos que los hombres que estén aquí también se estén solidarizando. Gracias, compañeras, compañeros. Virginia también está del Partido Verde y agradecemos, Virginia, que estés aquí. Y la compañera Meli ya estuvo aquí con nosotras, estuvo Amalia
Y ahora sí, la pregunta que usted desee. Senadores, yo recuerdo, senadora Michel, al inicio de la legislatura pasada, usted hizo un pronunciamiento similar porque estaba por surgir la ley Olimpia, venía el escándalo de lo que había sufrido Olimpia. Sí. Entonces recuerdo que cuando se iluminó de rosa, usted me envió un mensaje similar al principio de la legislatura pasada. Usted envió un mensaje igual al que está, una petición, un grito. Yo en ese momento le pregunté, perdón, si no sería conveniente que la educación desde la casa, Sí. que los programas desde primaria, los Sí. libros de texto contemplaran Sí. el respeto y la igualdad. Porque el grave problema que se ve ya cuando son adultos o adolescentes es que no tuvieron la educación ni la atención del papá o la mamá para dar respeto a una mujer. Ahora se ve con tristeza que las nuevas generaciones, los niños, les quitan el celular, sea niño o niña, y se vuelven locos, o sea, groseros, o sea, no hay una disciplina. Pero, insisto, no es bueno que desde aquí empiecen a sugerir un programa de educación desde la primaria, primero desde la casa, que es el núcleo del respeto y la igualdad entre mujeres y hombres. Esa sería mi primera pregunta. La segunda... Déjeme responder la primera correcto. pregunta. Ya está integrado una parte de esto en los libros de texto, en la nueva escuela mexicana. Ya está. Yo le invitaría, con todo gusto podemos pedir algunos libros de texto para que usted los revise. Ya está. No es un discurso, es un hecho que a las niñas se les respeta y que los hombres, los niños, son al interior de las aulas, deben de respetar a las niñas, no gritarles, no manosearlas, está en los libros de texto. Ya hemos incurrido, hemos podido influir en los libros de texto y la verdad, con mucho gusto se los hago llegar. Gracias. Insistir un poco porque al parecer no en todas partes está la situación. Sí. Ya ve que hay niños de 16 años que ya son hasta asesinos, ¿no? Sí, ya no pero- digamos de la cuestión sexual, ya es ser otro nivel. Bueno, mi segunda pregunta es, Por favor. ¿cómo le van a hacer desde aquí para que la ley Olimpia sí sea contemplada en todas las legislaturas, en todos los estados de la República? A ver, señor, Porque hay una hay que resistencia. actualizarnos. Sí. La ley Olimpia es una reforma al Código Penal Federal. Sí. Ya es delito en todos los códigos Sin penales embargo, varios estatales. estados también, como no, se dice, hay que actualizarse, no, senadora. ya es del no. Sí, estoy de acuerdo que ya es Es una ley, delito en los pero no se 32 respeta, estados. senadora, no Bueno, se a ver, respeta en usted los me estados. preguntó y yo le estoy contestando. Y yo le respondo que ya es delito en todos los códigos penales. La ley llamada Ley Olimpia, es decir, quien publica, imprime, elabore, promueva, difunda imágenes de una persona con contenido sexual sin su consentimiento, sin su aprobación, está cometiendo un delito, el delito de violencia digital. Y eso ya está en los códigos. Fíjense, ayer tuvimos la presencia de Olimpia Coral porque se cumplieron 5 años de la aprobación. Ellas estaban afuera, había pandemia. Y lo aprobamos con todo y tapabocas y nos estaban esperando allá afuera y celebramos juntas. Y vino ayer precisamente a agradecer que habíamos tenido, la verdad nos dio hasta una conferencia, Olimpia, es una gran mujer. Incluso está nominada, va a ser a lo mejor nominada al Oscar, un documental que está realizando, lo cual nos da mucho gusto, porque ha sido una insistencialista irredenta. Se ha ido a todas partes y hasta el mundo entero están tipificando exactamente, en 39 países. Ya está, pero acordamos con ella, porque así son las leyes, ninguna ley es perfecta. Entonces vamos a reunirnos con ella para ver qué tenemos que revisar de esa ley, de esa reforma al Código Penal Federal, porque las cosas están, como usted dice, muy aceleradas. Las redes, las plataformas, la niñez está muy vinculada a al uso de este tipo de redes. Vamos a hacerlo y con mucho gusto cuando tengamos esta iniciativa de reforma la presentaremos y por supuesto estoy segura que se sumarán todas nuestras compañeras y compañeros. Gracias, Ana. De nada. Daniela Arismendi, de Reporte Índigo.
Rubén Arismendi. Una aclaración nada más, senadoras. Escuché con detalle, es preocupante, pero también es preocupante que todas las senadoras en su intervención se refirieron a todos los hombres. Yo creo que no todos cometen ese tipo de errores, ¿no? Ese es por un lado. A lo mejor se les fue, por otro lado. No se nos fue. El documento no está bueno, hablando todos de los hombres. ustedes. Yo pensaría que Exacto. algunos, ¿no? Si usted no está incluido, por los pues no que se sea siente la mayoría, incluido. pero bueno. Ajá. Y por otro lado, usted decía que es la presidenta la que le hicieron, como ella habla, ¿no? Pero la senadora, ¿Cómo habla? ¿Cómo habla la presidenta? La presidenta. ¿Puede decirnos? Espérame. La presidenta. Eso es lo que no queremos. No ejerza violencia, por favor. La presidenta, cuando ella Ni la imite. se queja. Ni la imite, no la Ok, imite. Y no la va a admitir. Haga su pregunta y no la imite, bueno, por ok, favor. Le corrigió la senadora Andrea y dijo, no porque sea la presidenta, Es correcto. a todas las Es correcto mujeres. y está muy bien. Ok, y se le va a seguir su proceso como debe de ser. Sí, el señor ya fue Sin denunciado. embargo, Ya. Efectivamente. Ya fue denunciado. Sin embargo, yo creo que hay todavía, y al menos nos llegan muchas denuncias en el Congreso, en congresos, en donde de alguna manera trabajadoras, incluso trabajadores del Senado, de la Cámara de Diputados, Es correcto. se han quejado y no vemos esa contundencia. Ojalá fuera así. ¿De qué se han quejado, perdón? Se han quejado del hostigamiento, de cuestiones. ¿Del hostigamiento realizado por quién? ¿Por quién? hombres. Entonces tenemos razón, ¿verdad? Hay aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados. Muy bien. Y nos han llegado esas cuestiones, yo no sé. Vamos a escuchar a esas personas, de con la denuncia gusto. De las mujeres. Sí, las vamos a escuchar. La presidenta fue valiente, sí, pero aquí lamentablemente se queda en los cimientos, hay temor todavía. A ver, déjeme decirle algo. Primero, vamos a investigar todos los casos que se han denunciado por abuso sexual y que se les ha dado seguimiento. No es novedad, ¿eh? Esto se hace en algunos estados donde está tipificado como delito grave. Segundo tema, tiene usted razón, tenemos que insistir, y lo dijimos en el comunicado que les vamos a entregar a todas y todos ustedes. Las mujeres tienen que identificar la violencia. No todas las mujeres y niñas y adolescentes identifican la violencia que están viviendo. Creen que es normal que un hombre se les acerque y les diga, ay, chulita, qué chula te viniste hoy, qué guapa. Eso no importa, pero cuando es qué guapa, ¿a dónde vamos? Y cuando nos vemos, es diferente. Sabemos de la intención. Usted, como hombre, a lo mejor nunca ha vivido, por ejemplo, en el transporte público, una mirada lasciva. Una mirada lasciva son estas miradas de, ¡ay, mamacita! ¡Qué buena estás! Sin decir absolutamente nada. Que nos hacen sentir inseguras, que nos hacen perder, por supuesto, ¿qué voy a hacer? ¿Me bajo aquí? ¿Me va a seguir? ¿Qué hago si me bajo en la siguiente? Mejor me sigo hasta que él se baje, y ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestra integridad. No estamos hablando en contra de ustedes, lo estamos haciendo por sus hijas, por sus hermanas, por las mujeres de este país que podrían ser parte de su familia. No lo hacemos contra ustedes, los queremos a nuestro lado, como dice el documento, pero los queremos aliados, respetuosos y no violentos y no agresores. Y tiene usted razón. Adelante, Margarita. Nada más para complementar la respuesta, compañero, la cual agradecemos su aclaración. No ha sido fácil esta lucha por las mujeres, ¿eh? No ha sido fácil. No es así como que hoy nos decidimos a ser respetadas y ya todo mundo nos respeta. Pero le digo que hemos avanzado. En los últimos años, en las escuelas, en las universidades, en los tecnológicos, se han implementado secretarías ya, a raíz de esta lucha, protocolarias para que las jóvenes estudiantes, maestras académicas, lo denuncien. Aquí, hace unos 2 años, yo tuve una denuncia de una compañera trabajadora. Pronto lo iba a subir yo a donde corresponde, y al día siguiente que le mandé llamar, ella había renunciado al trabajo. Hay mujeres que dicen, ni para qué le busco, ni demás, pero es cuestión también de empoderarlas, que no es correcto, de empoderarlas y decirles, estamos con ellas. Yo en lo personal no acepto el que digan que no hemos hecho nada, hemos hecho mucho.
en los estados, en las universidades. Soy maestra universitaria y definitivamente esta plataforma de diálogo está abierta a todas las mujeres de México. Que tengan confianza, que sí las vamos a escuchar y las vamos a ayudar. Gracias, Malú. Y nada más para abonar, ¿por qué con la presidenta? Por 3 razones muy sencillas. La presidenta es ejemplo para las niñas, para las adolescentes, para las mujeres. Recientemente pasamos la temporada de Halloween. En la frontera norte de nuestro país se celebra pues esta tradición muy norteamericana y las niñas se disfrazan de presidentas de la República. Y ellas tienen su ejemplo, ya no queremos ser princesas, ahora queremos ser presidentas. Y entonces ella da el ejemplo de poner una denuncia, de no permitir la impunidad, y por eso esa es la primera razón, porque tiene liderazgo y necesita ese liderazgo ser ejemplo de lucha para muchas otras mujeres. En segundo lugar, por su investidura. Es la primera mandataria de nuestro país, es presidenta de la República, la primera en la historia. Y en tercer lugar, porque no lo vamos a permitir con ninguna mujer. El privilegio está para reconocerlo. Nosotras tenemos equipo jurídico, tenemos acceso a asesoría psicológica, nos tenemos unas a las otras, tenemos una red de apoyo. Hay muchas otras mujeres que no tienen red de apoyo, que no tienen asistencia jurídica, que no tienen asistencia psicológica, que no tienen acceso a recursos económicos, que no tienen este acompañamiento de los medios de comunicación, una cámara enfrente, una activación en redes sociales. No lo vamos a permitir con ninguna mujer por esas 3 razones. Gracias, don Rubén. Sara Pablo, de Grupo Fórmula. Y completando, Sara, antes de su pregunta, nada más le queremos decir, aquí como lo mencionó la senadora Andrea y las compañeras lo saben, tenemos la posibilidad de que denuncien. Miren, vamos a trabajar sobre este tema porque en recursos humanos no es conveniente que lo hagan. ¿Por qué? Porque en muchos recursos humanos dan el pitazo, te están denunciando y ya valió. Lo vamos a hacer y lo vamos a promover para que sea ante la auditoría, al órgano interno, al órgano de control interno, que sea ahí adentro, en esas oficinas capacitadas y capacitados. Eso lo vengo yo promoviendo desde hace 20 años, nadie me pela, pero lo vamos a hacer, porque ante recursos humanos no sirve, porque dan el pitazo. Y aquí la compañera que bien buscaron y que había renunciado, la hicieron renunciar. Porque tienen miedo, porque nos fomentan el miedo y además dicen, ¿quién te va a creer? Pues claro, porque son delitos de realización oculta, muchos de ellos. Y saben ellos que no tenemos manera de comprobarlos, sí se pueden comprobar. Con un peritaje psicológico se puede comprobar cuando es un sobador, un abusador, un violador y un patriarca y un misógino que abusa de una mujer, en el trabajo y fuera del trabajo. Adelante. Gracias, buenos días. Solo quería preguntar, destacaban que eran de varios partidos este pronunciamiento, si no invitaron a nadie del PAN o no se quisieron sumar. Gracias. Sí, nos pusimos de acuerdo ayer en la Comisión para la Igualdad y hubo un acuerdo en la Comisión para la Igualdad de que daríamos, incluso lo subí yo al chat después de que terminó la reunión, sí fueron convocados todos los partidos. Pero no se sumó nadie del PAN, no les dijeron. Pero se han solidarizado. Pero o sea, ellas tomaron sus decisiones, ¿no? Y nosotros no las vamos a juzgar por ello. Adelante. Esteban Durán, de Vanguardia Veracruz. Buenos días, senadores. Es un tema muy delicado, inclusive se puede empezar también exponiendo lo que sucede con la música, donde las nuevas generaciones, los jóvenes, las muchachas inclusive salen bailando, se exponen, e inclusive la letra de estas canciones, pues la verdad es ¿qué se puede hacer ahí entonces en ese sentido? Porque ahí debe de empezar también la educación para evitar que estas canciones pues se promuevan, salgan al aire y que las juventudes, los niños los escuchen. Para eso se hizo el concurso, para rescatar valores, respeto, para que la gente no cante fomentando el odio, fomentando el racismo, el sexismo, el machismo, y creo que fue un éxito. La verdad, las letras, las canciones, las melodías, la interpretación de quienes concursaron fueron extraordinarias
y tenemos que rescatar ese tipo de canciones, aunque sigan otras, las que las quiera bailar. Bueno, hay gente que baila macho, macho man, por favor, macho man, háganme el favor. ¿Qué hacen bailando esta estúpida canción? Y todavía le hacen así, ¿no? O sea, es increíble esta sociedad que no se dé cuenta que está cantando una canción favoreciendo el machismo y todavía con manitas levantadas. Es increíble, ¿eh? Por eso es muy sutil la violencia, cómo se va reproduciendo a través de diferentes medios, pero su observación es bienvenida y tenemos que ver cómo lo hacemos, pero ya hay una iniciativa por parte de la presidenta, México Canta, que fue un éxito y que lo hicieron absolutamente bien. Claro. En este sentido, se escucharía a todas las personas, a todas las mujeres que a nivel nacional han sido objeto de este acoso sexual, tanto en oficinas en públicas todos los como estados, privadas. en todos los estados hay oficinas. La Secretaría de las Mujeres tiene las ¿cómo se llaman los centros de atención a las mujeres? No. Son los centros libres, donde tienen asesoría psicológica, legal, acompañamiento, todo eso. ¿Habría sanciones más severas para legisladores o funcionarios que utilizan su cargo para acosar a los... si usted me pregunta a mí, yo le digo que no soy partidaria de aumentar las penas. No lo soy ni lo seré. Lo que hay que hacer son acciones de prevención, de atención, de empoderamiento. Pero vamos a revisar la legislación con mucho gusto. 2 preguntas más, senadoras. Les pregunta ahora Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Buenos días, senadoras. Ayer vimos todas las imágenes de este suceso. ¿Ustedes no consideran que se debe de revisar la seguridad de la presidenta, ya que este individuo con esa cercanía pudo haberla agredido, no toqueteado, pudo haberle disparado, pudo haberla apuñalado? ¿No consideran que sí debería de haber una estrategia más en torno a su seguridad? A ver, la presidenta ya planteó ese tema en la mañana. Ella, primero, y así lo determina ella y así lo decidió, ella quiere cercanía con el pueblo. Ella no quiere ser una presidenta lejana, no quiere ser una presidenta de escritorio, ella es una presidenta de territorio. Y todo el tiempo está en contacto con la gente. Y lo dice muy bien, quien la cuida somos su gente. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Si ella cree que ayer o alguna parte de la sociedad considera que pudieran haber tomado algunas medidas, pues que lo revisen. Nunca es tarde para revisar alguna situación, pero ella quiere cercanía. No confundamos la cercanía con una medida que pudo haber, imagínense, que tocaran al señor. No, bueno, ya tendríamos aquí a todos los partidos políticos diciendo que lo agredió, que lo quiso matar, que lo quiso... No, mejor estuvo bien. Si tienen que revisar algo, yo personalmente creo que sí se tendría que revisar, pero es una decisión que tiene que tomar ella. Cerramos esta ronda de preguntas con Andrea Becerril, de La Jornada. Venga, Andrea. Buenos días. Senadora, usted ya habló de las sanciones que hay, tanto para quien difunda como para quien cometa este tipo de agresiones contra mujeres, como para los medios. En este Las caso, plataformas también, ¿eh? Sí, perdón, sí. Yo me refería a, ya lo había explicado la senadora Chávez también, pero yo quería saber, hoy la presidenta dijo que en el caso de un medio de difusión nacional que publicó la foto, ella solo va a pedir una disculpa. ¿Usted no considera que debía también haber ya algo mucho más, como para que ya los medios entiendan que no es posible revictimizar a las mujeres, a cualquiera, no solo a la presidenta? Sí, ya lo mencionamos, Andrea. No mencionamos incluso el medio, pero tendría que aplicarse la ley y una de las sanciones es que en el mismo espacio, en primera plana, del lado izquierdo de la primera plana de ese periódico, debe ofrecerse una disculpa. Y lo vamos a analizar en las plataformas, aquí hay personas expertas también en analizar las plataformas, y si Facebook o cualquiera de las plataformas con más usuarias, permitió ese tipo de situaciones, le vamos a pedir que bajen esas escenas, porque es parte de la ley. ¿Sale? De las mujeres. Para poder hacerlo. ¿Cómo se podrían sumar ustedes también a este toque emergente que no
Sí. Correcto. Vamos a revisar la legislación, porque sí es una preocupación que tenemos todas. Ya está en nuestro documento una serie de acciones que creemos que se tienen que seguir realizando, pero déjeme decirle algo. No es correcto que un medio de comunicación difunda, perdónenme que se los diga, cómo la mató, cómo la arrastró, cómo le pegó, porque lo único que cometen es otro delito y normalizan y le dan ideas a los agresores. Eso lo vamos a tener que legislar, porque resulta que pues casi les están diciendo cómo hacerlo, ¿no? Para seguir el ejemplo, le están dando clases, les dicen cómo, les dicen el camino. Eso no es correcto y vamos a tratar de evitar y vamos a revisar la legislación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, senadoras, senadores. Gracias y buenos días. Oigan, aquí está oigan, nada más les encargo que se les haga llegar a los medios. Gracias, muy amable. Capitana Malú, aquí estamos todas. Ay, Dios mío. Sí, todas. Vénganse. Compañeros, ¿nos quieren tomar una foto? Adelante, adelante.